Bueno, compañeros, entonces hoy es 10 de junio del año 2020 y vamos a proceder con la continuidad de la clase de ayer sobre los conceptos básicos de la herramienta Gamma Ray. Ayer, terminando la clase, habíamos hablado de que la herramienta, su uso principal es litológico, o sea, conocer la columna estratigráfica que ha sido perforada con el taladro, o la sección registrada, qué tipo de formaciones o rocas son las que existen ahí. Y pues eh, el fundamento básico de la herramienta para identificar el tipo de roca está dado por la radioactividad gamma natural de la roca. Todas las rocas en mayor o menor grado tienen radioactividad. Y esto es lo que hace que uno las pueda identificar, ya que no todas las rocas tienen la misma radioactividad, siendo las lutitas las más radioactivas debido a la presencia de arcillas en esas rocas y donde en esas arcillas es donde están presentes los isótopos radioactivos. En el caso también de la forma como la curva o el perfil de gamma ray queda registrado, valga la redundancia, o sea, la forma de la curva también nos sirve para identificar la granulometría y el ambiente de depositación. Los geólogos utilizan el registro gamma ray más con estos fines que nosotros mismos. Obvio, nosotros también podemos darle este uso de identificar la granulometría y el ambiente de depositación, pero a nosotros nos interesa más es identificar la litología. Pero de todas formas, yo aquí pues les voy a dar a conocer todos los usos que tiene el perfil de gamma ray. Lógicamente dejando claro que nuestro principal objetivo como ingeniero de petróleo es identificar las formaciones de interés o las zonas prospectas, dependiendo obviamente del objetivo para el cual se está perforando el pozo. Entonces, cuando uno perfora un pozo para buscar agua, pues el perfil de gamma ray le sirve para identificar las areniscas o rocas almacenadoras y obviamente areniscas limpias. Pues las areniscas sucias, por un lado, pues tienen mala permeabilidad y por otro lado, si el objetivo es extraer agua potable, pues las arenas sucias van a tener muchos problemas de sedimentación, sobre todo de finos, de la misma arcilla que tiene la roca. Entonces el agua va a salir turbia. Ese arrastre de finos va a llevar a que los filtros se tapen, o sea, tiene muchos problemas. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar en perforación de pozos de agua, y se lo digo porque hay muchos ingenieros de petróleo que labora o se desempeña en esta tarea de búsqueda o perforación de pozos de agua. Entonces ustedes tienen que buscar en el gamma ray aquellas zonas que lógicamente tengan un gamma ray por debajo de 30. ¿Sí? Si está por encima de 30, como les indiqué ayer, son areniscas sucias. Entre más alto sea el valor del gamma ray, más sucia es la roca. Entonces, siempre identifiquen arenas por debajo de 30 para efectos, obviamente, de producción de agua. Lógico que ese registro gamma ray pues tiene que estar acompañado del registro de resistividad, porque el registro de resistividad es el que nos va a indicar qué tipo de fluido hay en esa roca.
¿sí? Porque la roca puede ser arenisca limpia, pero puede tener o petróleo, o gas, o agua salada, o agua dulce. ¿Y quién nos indica qué tipo de fluido es el que tenemos ahí? El registro de resistividad que vamos a ver más adelante. Ahora, si es para fines petroleros, pues obviamente también hay que buscar si es convencional, pues areniscas o calizas, que son las rocas almacenadoras. Entonces también tenemos que buscar zonas que tengan gamma ray bajo. En el caso del petróleo, pues si la arena es sucia, desde que el registro de resistividad y si se corre el registro de resonancia magnética nuclear nos indica la presencia de hidrocarburos, pues no importa que la arena sea sucia, porque ahí pues tenemos otras tecnologías, como es la limpieza de las arenas con algunos químicos como chitersol, en el caso, por ejemplo, de arenas sucias, que ayudan a limpiarlas para mejorar la permeabilidad en el wellbore. Existen otros métodos de estimulación como es el fracturamiento hidráulico, que se usa no solo en arenas apretadas, sino también en arenas sucias, que tienen baja permeabilidad, repito. Y en el caso de calizas, pues la acidificación, ¿no? Fracturamiento ácido. Entonces son tecnologías que nosotros podemos utilizar para mejorar la calidad de flujo de la roca cuando tenga esas condiciones. Y si vamos para yacimientos no convencionales, al contrario, ahí el gamma ray tiene que ser alto, ¿sí? Como ya vimos ayer, las rocas generadoras tienen alta radioactividad, inclusive más alta radioactividad que una lutita común y corriente, ¿sí? Entonces, las lutitas común y corriente ya sabemos, como lo dijimos ayer, que tienen alta radioactividad, pero si es generadora, tiene aún más alta radioactividad. Y sobre todo, cuando veamos el gamma ray espectral, que lo vamos a ver hoy, posiblemente alcancemos a verlo, en el gamma ray espectral que se descompone la fuente de la radioactividad, qué isótopo es el que emite esa radioactividad, pues lo que vamos a encontrar en las rocas generadoras es que esa radioactividad alta es generada por el isótopo de uranio. ¿Sí? El uranio es el que está presente en mayor, digamos, proporción en las rocas generadoras, sin importar si sea arenisca o sea caliza. O sea, bueno, arenisca no, sino son calizas o si son lutitas. Así sean lutitas o sean calizas, desde que sean rocas generadoras, la radioactividad gamma es alta y es producto del isótopo de uranio. Y vuelvo y repito lo que les decía ayer. Ese es el problema. Profe, qué pena. ¿Sí? Profe, qué pena. Profe, es que hay una compañera que no puede ingresar. A ver si usted la puede invitar o enviarle el link de la clase. El código ya lo envié por el grupo de WhatsApp. ¿Ella no está en el grupo de WhatsApp? Sí, sí está, pero es que me dice que no puede ingresar por el código. De pronto es que no ha adquirido la habilidad de hacerlo. Eh, porque me tendría que salir de la clase y salirme de la presentación para poder verificar su correo. El correo yo Digámosle lo que tengo, si quiere se lo envío aquí al chat. sí, Pues acabo de porque enviar. si me toca suspender la clase aquí para agregarla, porque es la única que poderla agregar. Sería eso. Es que a estas alturas del partido ya todos deberían de poder ingresar a la plataforma. Eh, Al principio, pues, a algunos se les complica, pero
inclusive a mí, mientras uno adquiere la destreza y lógicamente es incluido ya como miembro del equipo. La ventaja de esta plataforma, como les he dicho antes, es que ya tenemos el equipo con los miembros. Entonces vamos a agregar a ese estudiante. Queremos que no esté ya incluida, porque si ya está incluida, el problema es de ella que no ha adquirido la destreza para ingresar. A menos que sea una estudiante nueva, ¿no? ¿Por dónde me envió? ¿Por dónde me envió el correo? Envíenmelo por WhatsApp porque yo como me Listo, salí voy a del decirle que computador. lo ponga ahí en el grupo para que usted lo tenga. O sea, ya como me salí no puedo leer el chat. Porque para poder agregarla como miembro del equipo tengo que salirme de la clase para ir a configuración y ahí después buscar agregar miembros y lógicamente poderla incluir. Entonces, yo estoy por el celular en este momento. Por favor, regálenme en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Sí, Laura, señor, ya se lo envía al grupo de WhatsApp. Laura 21, pues, 21 65 617 arroba correo.wix.edu. Ella ya existe en el equipo, ella ya es miembro del equipo, ¿sí? O sea, ya hace parte. Aquí le voy a mandar el pantallazo, la foto, por el grupo de WhatsApp, ella ya hace parte del equipo. Ella debe tener algún problema en su computador, pero ella ya ha entrado, ya ha estado en clases anteriores, Sí, sí, señor, creo que sí, ya ha entrado. no tiene ningún problema ella en su equipo, porque la única forma de que si ella ya ha entrado y no ha podido volver a entrar, puede ser, mira, le digo, puede ser que ella resetió la aplicación. El Microsoft Teams, ella la resetió. Es que ella está entrando por el celular ahora. Dice, es que acabo de descargar la app en el celular y no me aparece nada. Y luego con el link podría ingresar de uno. Pero yo no sé cuál es el link. Yo lo que saco, yo no sé de dónde sale el link. Yo lo que sí, obviamente, les doy es el código del equipo, pero el link, ¿alguien sabe dónde saca uno el link? ¿Alguien de los que están en clase? ¿Aló, me están escuchando? Sí, profe, pero no sé. Sí, profe, sí. No, yo no sé cómo el link, ella pide un link, no, lo que hay es el código del equipo. Es la forma como entra. Dice, comparta este código para que sea posible unirse al equipo directamente. 2 puntos. No recibirá solicitudes para unirse. Y el código es el que ya les envié ahorita. Es el mismo, ese no cambia, a no ser que uno lo elimine y solicite volverlo a generar. Pero yo en ningún momento he visto como un link. Pues ella tiene que tener la aplicación de Microsoft Teams ya baja en su celular o en su computador.
Y ya la plataforma ya en su computadora, en su celular, ella lo que debe ingresar y observar en los equipos. ¿Sí? Ahora, ella tiene que en su celular y en su equipo configurar el correo que está aquí, o sea, ese correo que ella me envió, ese correo de Laura 2165617 @correo.wis.edu.co. Ese es el correo que ella tiene que tener configurado en el equipo. Si no tiene ese correo configurado en su equipo, ella no puede ingresar. Bueno, pero regresemos. De todas formas, si ella no puede ingresar, pues después irá a ver la grabación, yo la subo. Bueno, entonces, compañeros, voy a volver a ingresar y a continuar con la clase. Tengo que volver a compartir. Listo, compañero. Entonces, estábamos hablando de que ya cuando tengamos el perfil de gamma ray espectral, pues ya uno tiene discretizados los diferentes isótopos radioactivos que generan la señal o los rayos gamma. Y una cosa en particular que tienen las rocas generadoras, repito, sin importar si sea una lutita o una caliza o una lutita carbonatada, que son las que nosotros poseemos en el Magdalena Medio. Nosotros no tenemos lutitas con textura pizarrosa como en Estados Unidos, ¿sí? Pues todas las rocas son diferentes y todas las lutitas son diferentes. Como les dije ayer, eso es como todas las personas, todos somos diferentes. Así, aparentemente, físicamente, repito, nos parezcamos, así como cuando uno mira a los japoneses o los chinos, a uno les parece todos iguales, pero lógicamente son diferentes en su ADN y todo. Y eso mismo ocurre con las rocas. Se puede ver rocas muy parecidas, pero en su textura, ¿sí? Y su color y cosas así. Pero mineralógicamente son diferentes todas. ¿Por qué? Porque todas las formaciones fueron sedimentadas en periodos o momentos geológicos, ¿sí? O en tiempos geológicos diferentes. Y eso indica de que lógicamente su composición, vuelvo y repito, mineralógica, sea diferente de una roca a la otra. Aquí estén clasificadas dentro de la misma familia de rocas. Y así como también no hay dos hidrocarburos, dos petróleos iguales el uno del otro, ni tampoco hay dos yacimientos iguales. Pueden haber parecidos, y eso se llaman analogías. Y por ejemplo, cuando lleguen ustedes a recobro, en el recobro, para poder aplicar un método de recobro, lo que llamamos EOR, por sus iniciales en inglés, o recobro mejorado, ya sea inyección de agua, inyección de vapor, inyección de CO2, combustión in situ, lo que sea, lo que se hace son analogías. Normalmente, estos métodos funcionan en determinados yacimientos y en otros no, ¿sí? En algunos funciona, por ejemplo, la inyección de agua,
pero en otros no, en otros funciona inyección de vapor, pero en otros no. ¿Por qué? Porque depende, vuelvo y repito, de la composición de cada roca. Y obviamente por sus componentes mineralógicos, pues tienen diferentes reacciones físico-químicas. Entonces, por ejemplo, si uno le inyecta agua a un yacimiento, que su arenisca es sucia, y esa suciedad obedece a una arcilla que se hidrata, o sea, absorbe el agua y se hincha, pues lo que hacemos es un daño al yacimiento y nos lo tiramos porque terminamos escapándolo debido a que el agua pues va a hidratar las arcillas presentes en la roca y se tapa, se daña la permeabilidad. O a no ser que usted identifique, digamos, un inhibidor que evite el hinchamiento de las arcillas y se lo agregue al agua. ¿Sí? Hay otros yacimientos que, por ejemplo, el vapor no lo soportan porque tienen elementos dentro de la matriz de la roca de la temperatura las afecta, ¿sí? Y también puede generar daños al yacimiento. Entonces lo que se hace normalmente para la aplicación de un método de recobro mejorado es mirar de acuerdo a el yacimiento que yo tengo en particular, a cuál yacimiento en el mundo se parece. Entonces, obviamente los yacimientos tienen una gran cantidad de variables, por lo menos unas 14 variables. Existen entre variables físico-químicas y obviamente petrofísicas. Entonces, ese conjunto de variables son los que se analizan y se observa cuál de los yacimientos en el mundo donde, por ejemplo, si ya se viene aplicando un método de recobre en particular y funcionó, entonces aquel yacimiento se parece al mío. Yo observo, analizo eso se llaman analogías. Entonces yo veo de que, por ejemplo, aquí en Colombia hay dos yacimientos muy parecidos, que es el yacimiento de Orito, el Campo Orito, y el de Caño Limón. Son muy parecidos, o sea, parecen gemelos. No son iguales, pero son muy análogos. Entonces, un método que funcione en Caño Limón funciona en Orito. ¿Sí? Eso es lo que se hace en el recobro, analogías, y luego pues va y se monta o se hace la prueba por simulación, se utiliza la simulación de yacimientos, que es otra materia que ustedes van a ver, y si el simulador pues simula bien, o sea, se ve en el simulador que funciona, entonces luego se procede al montaje del piloto. Y el pozo piloto pues ya es una prueba que se hace en la práctica en el yacimiento, y si el piloto funciona, pues se extiende a todo el yacimiento. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia ya se hizo una prueba piloto en el yacimiento del Campo Quifa, es el mismo yacimiento de Rubiales y Pirirí, sobre la combustión in situ, y eso se hizo en el año 2012 y 2013. En los simuladores funcionó muy bien, y se basaron pues en un yacimiento de Estados Unidos y Canadá que funcionó. Entonces los de Frontera Energy, antes Pacífico Rubiales, en asocio con Ecopetrol, decidieron montar lo que se llamó el proyecto STAR. Y no funcionó, aquí no funcionó, y eso que se basaron en analogías. ¿Sí? Funcionó en Canadá, funcionó en Estados Unidos, en yacimientos similares, pero aquí no. Al final, una sola variable que no coincidía con los yacimientos gemelos fue la que determinó que la combustión in situ no funcionaba aquí, o no le funcionó ese yacimiento. Y fue la intrusión de agua. O sea, los yacimientos desde otras propiedades petrofísicas eran similares a ese yacimiento de Rubiales o Quifa. Pero los de Estados Unidos y Canadá, donde ya se ha hecho, pues estaba haciendo combustión in situ, no tenían influjo de agua. El de Rubiales sí, o de Quifa sí, y obviamente esa fue la razón por la cual
no funcionó y fracasó. Entonces, ahorita están haciendo otra prueba piloto de combustión in situ, se llama EcoGESAI, en el clúster 46 del campo Chichimene, ahí en Acacía. Desde el mes de noviembre, vienen ya haciendo la inyección de aire, y ya en otras palabras, ya le prendieron al yacimiento, y parece ser que ahí el piloto sí está funcionando, parece ser. ¿Sí? Ecopetrol está muy calladito porque obviamente tiene mucha oposición de las comunidades, se opusieron a raíz de los resultados dañinos desde el punto de vista ecológico que ocurrieron en el proyecto STAR en Quifa, que generó un nido sísmico y hubo 2 pozos que explotaron. Y bueno, hubo mucho mierdero allá hasta su inducción. El terreno empezó a hundirse ahí donde se hizo el piloto, y sobre todo la sismicidad averió todas las casas vecinas hasta 2 kilómetros a la redonda, fracturando los pisos y las paredes y hasta las ventanas. Entonces, eso llevó a que la comunidad de la vereda de la Esmeralda pues se opusiera a sus inicios. Finalmente, pues Ecopetrol lo pudo iniciar de forma sigilosa, silenciosa. La comunidad no está enterada en este momento de que se está haciendo el piloto, y según me dicen los ingenieros de Ecopetrol y el ICP que están en el proyecto, va funcionando muy bien. Y si funciona bien, pues lo extienden a todo el yacimiento. Entonces, dése cuenta, pues las características de los yacimientos todas son diferentes, y lo que funciona en uno no significa que va a funcionar en otro. Entonces, el objetivo de esta materia, y por eso les he hecho toda esta carreta, es que el objetivo de esta materia es ese, el caracterizar los yacimientos. Por eso la materia, en el plan nuevo, como les dije al principio de este semestre, en el plan nuevo se llama evaluación de formación, no se llama registro de pozos. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas herramientas que estamos viendo es eso, poder evaluar y caracterizar muy bien la formación en el yacimiento. ¿Para qué? Para poder implementar métodos de recobro mejorado, métodos de recuperación secundaria, hacer estimulaciones, optimizar el flujo, mejorar el factor de recobro, etc. Ese es el objetivo. Entonces, como les dije, el gamma ray pues es muy importante desde el punto de vista litológico. Siempre se recomienda que vayan. Ya es uno de los registros más importantes. Como les dije ayer, pues no siempre funciona, ¿sí? Como el caso de la cuenca ya de Vaca Muerta, que el registro no lo corre porque todas las rocas, no es que tengan la misma radioactividad, pero todas las rocas son radioactivas. Entonces, cuando se corre el gamma ray, todo está sobre 80, sean areniscas o sean tutitas o lo que sea. Entonces, se pierde el sentido del registro como tal. Pero son algunas excepciones que hay, ¿no? Todo tiene sus excepciones. Y la otra aplicación, compañeros, a la cual pues vamos hoy, es la de la identificación granulométrica y del ambiente de depositación. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, a la izquierda de sus pantallas, que le estoy indicando con el indicador, valga la redundancia, aquí vemos la curva. Ahí aparece tanto la curva SP como gamma ray. Lógicamente ahorita estamos hablando del gamma ray. Lo que quiere decir el recuadro es que si la curva del perfil de SP también tiene esa forma, pues indica lo mismo que la curva del gamma ray. Ambos registros son registros litológicos. La siguiente herramienta que vamos a ver es la del SP o potencial espontáneo, porque ambas tienen el mismo fin litológico y obviamente pues sus curvas son parecidas o son simétricas, ¿sí? Ya sea una simetría directa o una simetría inversa.
como lo vamos a ver cuando ya veamos la interpretación visual de las curvas. Entonces aquí tenemos, no aparece la escala, pero asumamos que la escala arranca aquí en 0 y aquí tenemos, por decir algo, 100 unidades API, y aquí pues arranca con un valor de lipita, o no pongamos el 100 aquí en el ángulo del cuadro, sino aquí donde está la rayita, donde está la granulometría. Y pongamos que ahí donde dice GR, que es gamma ray, ahí está el 100, y el 0 aquí. Lógicamente el valor en la parte superior, ese valor del gamma ray es alto, cercano a 100. Entonces eso es una lutita. Y luego entra a una arena. Entonces dése cuenta la forma de la curva del gamma ray, que tiene una deflexión de 90 grados, o sea, en ángulo recto, plano. Y luego ella empieza a aumentar gradualmente, ¿sí? Como una ojiva, pero no horizontal, sino vertical, ¿sí? Que tiene obviamente un sesgo, el sesgo hacia abajo. Entonces, ahí va aumentando, va aumentando, va aumentando la radiactividad hasta que vuelve a lucita. Obviamente, nos estamos refiriendo en particular a una arena. Esta es una arena. ¿Y por qué es una arena? Porque el gamma ray es bajo. Pero vemos que en la parte superior o en el tope de la arena, donde tiene obviamente el contacto con la lucita que está en la parte superior, ahí la arena es limpia. Y luego empieza a notarse como si la arena fuera sucia y fuera aumentando la suciedad hacia la base hasta que llega otra vez a lucita. Entonces, los geólogos dicen que cuando tiene el gamma ray o el SP, esta forma, esta característica, que ellos la llaman triangular negativa, y cuando tiene forma triangular negativa, eso es porque son depósitos tipo barra, ¿sí? Tipo barra, con una granulometría o tamaño de grano que disminuye desde el tope o la parte superior hasta la base o la parte inferior. Entonces ellos, los geólogos, dicen, la arena en la parte superior tiene grano grueso y en la parte inferior tiene grano fino, y lógicamente su tamaño va disminuyendo con la profundidad en forma gradual. De la misma forma como el gamma ray va aumentando su radiactividad en forma gradual. Y esa característica de depositación de arenas así de esa forma es el ambiente de depositación tipo barra. Y esos ambientes de depositación tipo barra se pueden encontrar en playas, en barras costeras o en barras de desembocadura. O sea, lo que nosotros llamamos los deltas, un delta de un río. ¿Y por qué se presenta esa depositación así? Porque el delta, lástima que no estemos en clase para dibujarles en el tablero, el delta pues es una, digamos, una penetración del río hacia el mar. Si ustedes observan un mapa hidrológico, o sea, un mapa con los ríos, y observan las desembocaduras o deltas de esos ríos hacia el mar, van a encontrar que el delta es una forma de entrada como una península del río hacia el mar. Entonces, si usted ve la desembocadura del río Magdalena, allá en el Atlántico, en Bocas de Ceniza, pues ahí el delta es un pronunciamiento de que va entrando el río al mar. ¿Por qué? Porque el río va descargando el material detrítico, va descargando y obviamente al ir descargando se va metiendo y va formando una península. Entonces, ¿qué ocurre? Que los granos de arena más finos van a ir a la parte más profunda, dentro, ya
dentro de las aguas del mar, ¿sí? Como las aguas del mar están más quietas, lógicamente pues el río lleva una corriente, entonces lleva más energía y es la que está arrastrando el material y lo está depositando. Cuando se encuentra con el mar, pues se depositan los granos más gruesos cerca al continente y los granos más finos, por ser más livianos, pues la corriente del agua los deposita más adentro del mar, ¿sí? Y obviamente queda más profundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como eso va avanzando, a medida que va avanzando el río hacia el mar, pues ya los depósitos que quedan encima, por ejemplo, yo estoy en una plataforma continental, un mar poco profundo, ahí llega un río y ahí se depositan arenas muy finas, que fueron arrastradas hasta allá por su poco peso. Pero cuando el río siguió avanzando, pues, al ir entrando al mar, ya los granos de arena fueron quedando depositados encima de esos más finos, ya son más gruesos, y luego más gruesos, y así sucesivamente, porque los granos se van decantando en el camino de acuerdo a su tamaño y obvio su peso. Entre más pesados sean los granos de arena, pues van a quedar más rápido sedimentados, ¿sí? Y luego los más delgaditos o más finos van a quedar más adelante, obviamente hablando del curso del río. Y ya las arenas más finas van a llegar y se van a depositar más lejos. Así como les explicaba también ayer, en el mar, pues ya cuando las aguas ya están más tranquilas y en los mares profundos, en el abisal, pues ya el mar lo que quedan son partículas de sílice o de arena muy finas que quedan en suspensión en el agua, que son las partículas de menos de 64 micrones, que por sí solas no se decantan, pero que ahí cuando se unen con las láminas de arcilla, pues generan los limos, que ellos ya sí se decantan. Entonces, a medida que, repito, el río va avanzando y se va metiendo al mar, pues los depósitos que van quedando ahí es que el tamaño en la parte superior del grano de arena va a ser mayor. Creo que me entienden. Entonces, si yo hiciera un dibujo de un corte y ahí perforo luego con el tiempo, porque lógicamente el delta del río lleva millones de años depositando los sedimentos ahí, y ellos también pues se están compactando por el peso de los sedimentos que están suprayacentes. Y es donde, por ejemplo, en el delta del Mississippi hay mucho petróleo, ¿sí? Allá hay mucho petróleo y ese petróleo pues ha sido almacenado en esas arenas, y esas arenas tienen esa granulometría, y obviamente es debido a ese ambiente de depositación. Y cuando uno corre un registro allá en un pozo de ese delta del Mississippi, pues se encuentra que la forma del registro gamma ray en la arena es así. Obvio, la parte superior tiene más permeabilidad, la parte inferior tiene menos permeabilidad. Entonces, en el completamiento del pozo, pues uno completa el pozo es en la parte superior, ¿sí? En el tope. No cañonea abajo, sino cañonea arriba. Eso es más o menos lo que se hace, por ejemplo, en la mayoría de yacimientos, sobre todo en Caño Limón se hace el completamiento así, pero no es debido a este comportamiento, ¿no? Allá las arenas son limpias y la forma, ahorita vamos a ver cómo es, rectangular o es también un domo completo, pero no cerrado como es. Pero allá se completa en la parte superior, es debido al influjo de agua y la conificación que el agua genera. Entonces, si cañonean toda la arena, pues se les mete el agua y empieza el pozo a producir agua rápidamente, y ustedes saben que el agua tiene más movilidad que el petróleo, entonces el pozo se llena en agua. Entonces, por eso el completamiento se hace en la parte superior para demorar el influjo de agua. Bueno, esa es entonces la forma de la curva gamma ray y SP para este tipo de granulometría y para estos ambientes de depositación. En forma contraria, los geólogos llaman
triangular positiva cuando la curva de gamma ray o el SP en la arena tiene un comportamiento contrario. O sea, va bajando la radioactividad gradualmente de lutita, luego arena sucia, hasta llegar a arena limpia, y luego en el fondo o la base de la arena, pues ya pasa a lutita. Entonces ya se genera el cambio brusco de 90 grados hacia la lutita. Entonces cuando la curva de gamma ray SP tiene esta forma, pues la granulometría es contraria a la anterior. Los granos gruesos están en la base y los granos finos en el tope. En este caso se encuentra esta granulometría en los canales de marea. Los canales de marea son propios de ambientes de depositación de abanicos aluviales, ¿sí? Ya sea marinos o ya sea continentales, ¿sí? Abanico marino o abanicos continentales. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la gravedad, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, está en una plataforma continental y llega al abisal, ya dentro del mar, o sea, pasar de un mar poco profundo, donde viven los arrecifes, a un mar profundo, que viene lo que llaman el abisal. En la plataforma continental es los mares poco profundos y luego viene una caída como un abismo hacia, obviamente, los mares profundos. Eso se llama el abisal. Ustedes ya vieron sedimentología, pues me entienden. Entonces ahí a veces se generan deslizamientos en masa o derrumbes. Entonces la arena que está arriba, en la plataforma donde viven los arrecifes, de pronto se erosiona y se genera un canal y esa arena pues va a llegar al fondo del mar y genera un abanico por la forma, pues por eso le llaman abanicos, porque tiene forma de abanico. Entonces las arenas que caen primero son las más gruesas por su peso. Vuelvo y repito, ahí es un efecto gravitacional. Entonces las más pesadas caen primero y las arenas más livianas pues se quedan en suspensión en el agua y van cayendo más lentamente. Las gruesas primero y las finas de último. Entonces esos abanicos marinos y aluviales crean la arena en esta forma depositada, o sea, una granulometría de grano fino arriba en el tope a grano grueso en la base, y cuando se perfora ahí y se corre el registro SP y gamma ray, la curva tiene esta forma. Obvio, encima hay una lutita que es el sello para poder luego la arena almacenar el hidrocarburo que se formó pues más abajo y migró hacia ahí, hacia esa parte. En el delta del río Níger, o en el Níger, por allá en el Atlántico, en África, allá los yacimientos están en abanicos marinos, ¿sí? Todo lo que es costa afuera. ¿Sí? En el Golfo de México, ahí es mucha turbidita. También son areniscas, pero son areniscas turbiditas, que son otro ambiente de depositación. Continuemos. Entonces, por ejemplo, aquí está la forma cilíndrica. Esa forma cilíndrica también la pueden encontrar en abanicos marinos, también las pueden encontrar en barras de plataforma, ¿sí? Eso ya es costero, y eso obedece a que la granulometría es uniforme, que hay homogeneidad, todos los granos son del mismo tamaño. Eso también se puede presentar en las turbiditas, las corrientes, y aquí, bueno, ahorita vamos a mostrarles esta, por ejemplo, los abanicos de ruptura y los depósitos turbidíticos tienen esta forma, ¿sí? Ese es, por ejemplo, el caso de Caño Limón. Los registros gamma ray de Caño Limón son así, de esta forma, ¿sí? Estos son depósitos turbiditos y estos depósitos también de forma cilíndrica, y así esto ya no, pues es también cilíndrica, pero no es bien uniforme como acá, pero son similares
este que llama cilíndrica con este que no tiene ningún nombre, pero también son abanicos marinos o de ruptura y depósitos turbidísticos. ¿Por qué se da, digamos, una depositación uniforme de los granos del mismo tamaño? En el caso, por ejemplo, los depósitos turbidísticos, pues son arenas arrastradas desde las plataformas o desde las barras de litoral o barras costeras, son arrastradas por las corrientes marinas. Pues ustedes todos saben que en el mar hay unas corrientes de agua, unas corrientes marinas, así como en la atmósfera hay unas corrientes de aire, ¿sí? Estas ya se conocen, y esas corrientes marinas pues se conocen por dónde van, y por ahí cuando ustedes vieron esa película de los pececitos de Nemo, ¿dónde está Nemo? Creo que se llama la película, en el cual los peces viajan es por esas corrientes. ¿Para qué? Pues para ellos evitar gastar energía. Entonces la corriente de agua que hay submarina, repito, ya están identificadas, pues muchos peces las utilizan para ellos migrar o viajar por el océano. Así como muchas aves también aprovechan las corrientes de aire para viajar en la atmósfera, como el caso, por ejemplo, de los buitres o lo que llamamos los chulos. Ellos de carroña, ellos, si ustedes siempre los ven en el aire, ellos están girando. Si los ven a los chulos, ellos van girando y van ascendiendo sin aletear, solo planeando. Que muchos creen que porque es que ahí en ese sitio hay un mortecino y que por eso llegaron los chulos. No, los chulos están aprovechando una corriente de aire ascendente. Y esa corriente de aire ascendente ellos la detectan, obviamente por el movimiento del aire y la temperatura, porque esos son aires calientes, y entonces ellos se meten en ese cono y empiezan a planear alrededor por el cono de corriente de aire y ellos van ascendiendo. Y usted se queda mirando un chulo que está dando vueltas sin aletear, solo planeando, él va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que ellos adquieren la altura que consideran suficiente para llegar a otro destino y se salen del cono de aire y se van planeando, siguen planeando sin aletear, ¿sí? Entonces no gastan energía. Lo mismo lo hacen algunos peces hacen algunos peces en el mar, y las arañas también vuelan en grandes distancias de kilómetros también por corrientes de aire, ¿sí? Eso lo hacen las arañas emitiendo pues sus filamentos, sus hilos de seda, y con los filamentos que tienen en las patas ellos generan una corriente electrostática con la cual obviamente ellos viajan por el aire en distancias de 500 o 600 kilómetros. Está comprobado, ¿no? Lo que pasa es que eso sí, uno las arañas no las ve a simple vista volando porque son muy diminutas. Entonces, compañeros, esas corrientes de agua en el mar, corrientes marinas, arrastran arena. Y esa arena, pues al ser arrastrada dentro de la misma agua del océano, pues es lavada, queda muy bien lavada. Y lógicamente cuando la corriente pierde su energía, pues esa arena es depositada. Y ahí por eso se llaman depósitos turbidíticos, así se conocen. Tuvieron que haberlos visto en sedimentología. Entonces ya cuando esa arena es descargada, pues es una arena limpia, por un lado, entonces el gamma ray, ese cuenta baja hasta bien, su radioactividad baja bien abajo, a menos de 30, y los tamaños son iguales porque fueron partículas que por su peso fueron arrastradas todas al mismo sitio, en la misma distancia, porque por su peso pues fueron transportadas por la misma energía que obviamente las transportó. Entonces son todas del mismo y perfectamente redondeadas.
¿sí? Espérenme un momentico, voy a cambiar de audífono porque los que tengo se me están agotando. La batería. Muy bonito estos audífonos portátiles, pero se descarga muy rápido. ¿Aló? ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, señor, profe, aquí lo estoy escuchando. Bueno, sí, me tocó cambiar los audífonos porque se me descargaron los inalámbricos. Muy buenos, pero no dura nada, ¿no? Lástima. O mejor dicho, no los había cargado. Bueno, compañeros, yo no sé si con mis palabras sí me están entendiendo lo de los ambientes de depositación. Pues es muy diferente estar uno en un tablero, que uno les va haciendo los dibujitos para que entiendan mejor. Pero sí me han entendido más o menos. Compañeros, Sí, profe, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. bueno, yo trato de ser lo más explicativo posible, tratando de utilizar plastilina para explicarles, pero obviamente espero que me disculpen y que entiendan que pues estos medios virtuales tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas, como es este caso de poder explicar algunos fenómenos naturales. Escribirlos con palabras es más complicado que hacerlo con dibujos. Y pues yo me caracterizo por ser también buen dibujante, y a mí en el tablero pues se me facilita más a explicar todos estos ambientes de depositación. Bueno, y yendo ya a otro ambiente de depositación que se identifica con los registros de gamma ray, es este ambiente que llaman de forma múltiple. Esta forma múltiple pues tiene una característica en las curvas que es así, forma digamos muy aleatoria, parece la curva del gamma ray y el SP parecen un electrocardiograma, ¿sí? O parece el altímetro, la descripción de altímetro en forma vertical de una etapa del Tour de Francia, ¿no? Con premios de montaña y valles. Esta forma, así, obedece a una secuencia laminar. Como lo pueden dar cuenta, la granulometría es irregular, entonces se encuentran arenas, algunas que van de grano fino a grueso y luego de fino a grueso, y entonces hay una secuencia así, y también a veces se encuentran láminas de lutita dentro de la arena. Estos ambientes de depositación así son tipo fluvial, ¿sí? En los ríos, o sea, son ambientes de depositación continental tipo fluvial. ¿Por qué? Porque los ríos pues van descargando arenas dependiendo de la época del año, o sea, dependiendo de si estamos en una estación de verano o en una estación de invierno. Entonces, si ustedes que conocen ríos y han ido a sus playas, pues conocemos que los ríos en verano pues, depositan arenas, son arenas limpias. Luego viene el invierno y entonces en el invierno hay lo que llamamos nosotros las borrascas, ¿sí? O avalanchas, y se viene mucha arcilla o barro y se deposita barro.
y luego vuelve y cambia la estación, entonces volvemos nuevamente al verano y otra vez deposita arena y luego vuelve otra vez el invierno y deposita barro. Entonces esos son, digamos, secuencias laminares, arenas que obviamente son sucias en el sentido de que, por ejemplo, el gamma ray marca estos picos altos y hay sesiones limpias, sucias, limpias, sucias. Eso se llama secuencia laminar. Y vuelvo y repito, eso son ambientes de depositación fluvial, muy común en los ríos y también uno lo encuentra en el delta de los ríos, pero en las zonas, digamos, de los flancos o los bordes del delta. ¿Por qué? Porque al delta llega ese mismo río y también pues está depositando arenas. En verano y en invierno deposita pues barro que es arrastrado cuando el río está crecido y entonces eso termina en los flancos o en los bordes. Ahora les muestro un mapa o sí, un dibujo de cómo son los registros en un delta dependiendo obviamente de la ubicación del pozo. Pero esos son los ambientes obviamente de forma o curvas de forma ya múltiple. ¿Sí? Arriba son curvas triangulares, tanto negativa como positiva. Estas son curvas cilíndricas y estas son curvas múltiples. Una cosa en particular, aquí en Colombia, para que ustedes lo sepan, en casi todas las cuencas, en casi todas, lo que son, digamos, las rocas del terciario, la forma del gamma ray es así, múltiple, ¿sí? Con algunas excepciones, como le dije, Caño Limón, por ejemplo, que es la formación carbonera en la Orinoquía, tiene esta forma cilíndrica, pues no cilíndrica rectangular como acá, pero sí cilíndrica como tal, ¿sí? O sea, este lado derecho que tenemos en verde es más cilíndrico que este más rectangular. Este sí tiene más forma de cilindro. Y este es muy característico de la formación carbonera en la Orinoquía, obviamente en las unidades de arena, ¿no? Las unidades de arena. Porque recuerden que carbonera son 8 unidades, 4 lutitas y 4 arenas. Y son arenas pues limpias y con gran uniformidad en los granos son uniformes, del mismo tamaño. Entonces, por eso esos yacimientos también tienen una alta permeabilidad. Recuerden que Caño Limón, Rubiales, por ejemplo, tiene permeabilidades de 8.000, 9.000, 10.000, 12.000, hasta 13.000 milidarcies. O sea, 13 darcies, ¿sí? Que comparado, por ejemplo, con las permeabilidades promedio del Magdalena Medio, pues las permeabilidades del Magdalena Medio van entre 30, 35 a 350 milidarcies. Las mejores arenas del Magdalena Medio tienen 350 milidarcies. Normalmente uno las encuentra en ese rango, entre 35 y 350. En cambio, allá en la formación carbonera sí tenemos permeabilidades altísimas. Eso es como si abajo en la arena tuviera usted tuberías, ¿sí? O sea, líneas de flujo, o sea, muy buena la permeabilidad. Y esas características, además de tener esa muy buena permeabilidad, unido con el influjo de agua natural que tienen estos yacimientos, porque Rubiales, el caso de Caño Limón, Castilla, Pichimene, bueno, Pifa, Pirilí, es el mismo Rubiales, ellos tienen influjo de agua, ¿sí? Y son arenas de este tipo, cilíndricas. Entonces, son arenas con muy alta permeabilidad y que tienen influjo de agua, y es agua dulce que llega de superficie y les puede entrar al yacimiento a través de fallas naturales. Por ejemplo, a Rubiales le ingresa agua del río Meta a través de una falla
pero también les puede ingresar a través del basamento, o sea, por el borde de la cuenca, como ocurre también en Rubiales, que tiene recarga desde el río, se me fue el nombre, el Ariare se une con el Guayabero, el Guaviare, y forman el río Guaviare. Entonces, desde el río Guaviare le entra agua a 150 kilómetros de distancia. O sea, entra es por ahí. Hay artículos científicos ya que han comprobado utilizando trazadores radioactivos. Voy a ver si me encuentro por acá. No pensaba hablar de eso, pero ya que les hablo voy a mostrarles unos papers sobre ese tema de influjo de agua, porque eso es un tema que los ingenieros de petróleos no conocen. Bueno, sí, en la industria petrolera o en la carrera nuestra o en nuestra escuela, en la UIS, quien dio a conocer ese fenómeno del hidrodinamismo fui yo. Y se dio a conocer en el año 2016 a raíz del enfrentamiento que tuve con Juan Carlos Echeverry, en su momento presidente de Ecopetrol, producto obviamente de la oposición que yo hice al ingreso de la industria petrolera al parque de la serranía de la Macarena, allá de Caño Cristales. Entonces, defendiendo Caño Cristales, pues yo me opuse, porque para mí la industria petrolera incursione en esa zona, de acuerdo a las características geológicas y los registros, tanto de pozos como la sísmica, es claro de que allá hay hidrodinamismo también. O sea, el hidrodinamismo se presenta en el momento en el cual se empieza a extraer el petróleo. Mientras el petróleo no se extraiga o esté depositado abajo, eso es estático. Entonces, eso se le conoce como hidroestático. Pero a medida que ya usted empieza a extraer el crudo, pues el yacimiento empieza a tener influjo de agua. Y al tener influjo de agua, pues el agua empieza a entrar, a moverse a través ya sea el basamento o a través de la falla, si la recargas por una falla, como ocurre en el río Meta, o puede también migrar a través de la misma roca almacenadora de crudo cuando el yacimiento es infinito. ¿Sí? Infinitos se le llama a aquellos que no son confinados. Los confinados que están en medio de dos fallas están limitados y no tienen continuidad lateral, como el caso de la mayoría de yacimientos del Magdalena Medio, que son yacimientos volumétricos. Ellos están en medio de fallas y no hay continuidad lateral o comunicación lateral. Lógico, tiene petróleo, pero porque el crudo migró de la roca generadora que está más profunda hasta la roca almacenadora a través de las fallas. Entonces, a través de la falla es que le llegue el crudo. En cambio, por ejemplo, donde hay continuidad lateral y que nosotros los llamamos yacimientos infinitos, y ustedes saben que el término infinito es, digamos, una utopía o una metáfora, llamémosla, porque infinito, pues no hay nada. Infinito desde el punto de vista de su significado epistemológico es que no tiene fin, ¿sí? Por eso es infinito, pero ya sabemos que hasta el mismo universo sí tiene fin. Inclusive ya la NASA últimamente ha descubierto no solo el fin del universo, sino que hay un universo paralelo al que nosotros estamos. Y que en el universo paralelo las leyes de la física son opuestas, contrario de las que nos aplica a nosotros. Entonces, y pueden haber mucho más universos, no solo esos dos que ya están identificados. Entonces, lo mismo ocurre con las arenas del mar. Uno dice que las arenas, cuando estudia en matemáticas, los conjuntos, le dicen que el conjunto infinito, las arenas del mar y las estrellas, no, esas tienen fin. Lo que sucede es que son tantas que se considera que una población ya muy grande se considera infinita.
¿sí? Esos son conceptos de estadística. Uno cuando obtiene una muestra muy pequeña y la muestra tiene menos del 5% del tamaño de la población de donde se adquirió la muestra, se considera que la población de la cual se adquirió es infinita, debido a que el tamaño de la muestra es considerablemente pequeña comparada con la población. Entonces lo mismo ocurre aquí, el yacimiento no es que es infinito, sino que el yacimiento es tan grande comparado con los otros en términos de formación, no en términos del volumen de hidrocarburos, ¿no? Porque todos los yacimientos son finitos en términos de volumen de reservas, pero si la formación, si no está limitada por fallas o no hay una discordancia, pues lógicamente ella continúa extendiéndose lateralmente y eso pasa con la formación, por ejemplo, carbonera, que se extiende por toda la cuenca, ¿sí? Así como en el Magdalena Medio, la formación La Luna se extiende de Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera. Lo mismo ocurre con la formación de carbonera donde está Caño Limón depositado, pues ella se extiende lateralmente y llega hasta la cordillera oriental, y como la cordillera oriental pues es el levantamiento de la cuenca de los llanos orientales producto del choque de las placas tectónicas, tanto la placa de Nazca como la placa Caribe, otros dicen que también la placa de Cocos alcanza a llegar hasta acá, chocando contra el escudo guyanés o la placa de Sudamérica, pues entonces esos esfuerzos convergentes hicieron que los sedimentos se levantaran, entonces de ahí la formación de la cordillera oriental, que lógicamente pues es sedimentaria. Y eso hizo que las rocas sedimentarias en la cuenca, tanto el Magdalena Medio como en los llanos orientales, que abajo tienen depósitos de petróleo almacenado, pues esa misma roca que tiene abajo petróleo depositado, pues esa misma roca, repito, en la cordillera aflora a superficie, ella sale. Entonces, esa continuidad permite de que desde el punto de afloramiento se genere una recarga. Entonces, esa agua que se va por la misma roca viaja desde, por ejemplo, el Caño Limón, ya también comprobado utilizando trazadores radioactivos desde cerca del Nevado del Cocuy, más arriba de Tame, ahí aflora la formación carbonera. Entonces, las aguas de escurrentía que bajan de la cordillera y pasan por donde es el afloramiento, como la roca es altamente permeable, como ya les dije, porque son arenas limpias y homogéneas, casi homogéneas, o sea, todas del mismo tamaño y grano grueso, inclusive un yacimiento poco consolidado porque los pozos producen también bastante arena. Entonces, por ahí eso es una esponja y obviamente pues la formación se llenó de agua en su momento y allá en el río Arauca hay una falla que detuvo la migración del agua y del petróleo hacia Venezuela, que es el fenómeno natural que se genera en toda la cuenca de los llanos, que es lo que llevó a aquel crudo que se formó en Colombia, de las rocas generadoras de los llanos, o de la Orinoquía, que es la formación Gachetá, y hay otra también ahí, creo que Cuervos también es generadora. Entonces ahí en esas rocas se generó el petróleo, migró por fallas, son inferidas, o sea, no salen a superficie, sino vienen subiendo y llegan hasta donde termina, digamos, la depositación, ambiente de depositación marino, que es la formación León, ¿sí? Es la última roca, es una lutita bastante gruesa, que es un sello de toda la cuenca, que se extiende por toda la cuenca, y es el sello natural de la cuenca, y hasta ahí llegan las fallas. Como el León es grueso y es de lutita, pues las fallas no se siguen extendiendo, pero sí las fallas permiten que el crudo migre hasta, por ejemplo, Carbonera, y por Carbonera va un influjo de agua que va para Venezuela, y este fue el responsable de que el crudo migrara hacia Venezuela. Todo el crudo que tiene Venezuela en la faja del Orinoco pues se formó en Colombia, debido a que allá no hay roca generadora. Las rocas generadoras
llegan hasta la mitad de los llanos nuestros, hasta la mitad de los llanos orientales. A partir de ahí ya no hay roca generadora. Y lógicamente lo único que uno encuentra al perforar son sedimentos de tipo continental, como es la formación Guayabo y la formación Necesidad, y una vez usted va llegando es al basamento, ¿sí? O sea, la formación carbonera llega hasta un punto y se acaba. Y ahí ya llega usted y se encuentra con roca metamórfica, que es el escudo guyanés. Pero sí fue la roca a través de la cual el crudo migró. Y en la parte que hay fallas, como el caso de Caño Limón, que está la falla ahí inversa, en el río Arauca, pues la falla generó una discordancia y impidió de que la migración hacia Venezuela continuara. Y el petróleo pues se acumuló ahí, en esa falla, que ese es un monoclinal fallado. Entonces, lógicamente, pues todo quedó ahí trancado y estático hasta que el hombre perforó y descubrió el yacimiento y al empezar a extraer el petróleo, pues empieza a generar un influjo y empieza el agua. En Caño Limón no entra el agua por ninguna falla ni por el basamento, sino entra por la misma roca y viaja desde la cordillera oriental por la misma roca hasta llegar al yacimiento, que son más o menos unos 200 kilómetros. Y con los trazadores radiactivos que se esparcieron en la cordillera donde aflora la formación carbonera, se hizo monitoreo en los pozos de Caño Limón. Eso lo hizo la misma Occidental, Shell, cuando era socia de la Occidental, y detectaron de que ya los isótopos radioactivos o trazadores radioactivos salieron por los pozos de monitoreo 2 años y 8 meses después de esparcido. Eso es el tiempo que se demora el agua en viajar desde el punto de recarga hasta el yacimiento. Ya en ese fenómeno, lógicamente, pues se tiene identificado ese hidrodinamismo de esos yacimientos. Lo mismo ocurre con Rubiales, todo eso está ya demostrado. Nosotros, los ingenieros de petróleo, pues, no teníamos conocimiento. Yo llegué a enterarme de eso, fue accidentalmente, a raíz de un cuestionamiento que me hicieron en Tauramena, el esposo de una concejala, que en el año 2012 me llevaron al consejo a dictar una charla sobre política petrolera a raíz de los cambios que hubo en el sistema general de regalías, que fue por la reforma constitucional del 2011, con el acto legislativo 05, que reformó los artículos 360 y 361 de la Constitución, que se reglamentó mediante la ley 1530 del 2012, y que llevó a que las regalías fueran centralizadas. Entonces, a los entes territoriales productores les quitaron el 90% de las regalías directas. Y eso llevó pues a que las comunidades entraran en rebeldía o resistencia civil contra la exploración y explotación petrolera en sus territorios, debido a que ellos no veían que le generara la explotación petrolera un beneficio, porque lo que recibían, que eran las regalías, pues se las quitaron. Y esa es la problemática que pues, ustedes ya conocen y se ha venido viviendo desde esa época, producto de esa centralización de regalías. Y por eso el mismo gobierno el año pasado y el representante por Casanares, César Ortiz, al cual yo asesoro, presentaron una reforma constitucional nuevamente, que también se conoce con acto legislativo 05, de casualidad quedó con el mismo número, del año pasado, que está en proceso de reglamentación este año en el Congreso, en el cual se le devuelve parte de esas regalías, no todas las que tenían, pero sí parte, porque los entes territoriales tenían el 68% de las regalías y les dejaron solo el 6.8%. Y aquí lo que hicieron en la reforma del año pasado fue subírselas al 20 o hasta el 25%, ¿sí? Pero no el 68%, que era lo que tenían antes. De esa forma, pues le están devolviendo algo como para tratar de calmar a las comunidades. Pero vuelvo al cuento, yo fui a dar una charla ya sobre esa reforma para que los concejales y la comunidad se enterara de los cambios.
Y ahí el esposo de una concejala que fue la que me invitó me llevó hasta el río Cusiana a que le explicara un fenómeno que ellos estaban viviendo, y era que el río se les había secado. Y ellos le estaban echando la culpa a un acueducto que había construido BP para inyectarle agua a los pozos. Y cuando yo llego y encuentro pues el acueducto, las tomas de agua metidas al río, los tubos, y el río seco, casi seco, todo lleno de piedras. Y entonces yo le dije, ellos creían que era el acueducto. Entonces le dije, no, pero es que si el acueducto fuera que le secara el río, pues el río bajaría con agua hasta el punto de captación del acueducto. Y ahí hacia abajo, pues el río se secaría, pero es que el río viene seco desde más arriba. Viene seco desde la cordillera, ¿no? No desde ahí del acueducto. O sea, eso no es culpa de BP. Inclusive, BP ha sido perjudicado también por el río se secó. Pero yo dije, eso es un fenómeno natural. Y eso es debido a la deforestación que el hombre hace arriba en la parte alta. Eso ya es Boyacá. Yo llegué a mi oficina, a la UIS, y me puse a buscar por internet pues las inversiones que llaman de compensaciones ambientales. Está contemplado en el artículo 42 de la ley 99 del 93, que dice que cuando a una empresa se le otorga una licencia ambiental, pues el 1% de las inversiones que haga tiene que ser destinadas a la protección del medio ambiente y sobre todo a la reforestación de cuencas. Y eso se llaman compensaciones ambientales. Y también el artículo 43 de la misma ley dice que si la empresa capta agua, como lo estaba haciendo BP ahí, captando agua del río, pues también tiene que hacer una inversión adicional, que llaman inversión forzosa, de por lo menos el otro 1%. ¿Sí? Entonces sería un 2% de todas las inversiones de BP, que lógicamente fueran significativas. Y eso tiene, ese 1% de inversión forzosa tiene que ir destinado exclusivamente a la protección de las cuencas hídricas de donde está captando el agua. Entonces yo dije, bueno, si BP está captando el agua del río, pues tiene que haber hecho la Corporación Autónoma Regional Corporinopia, tiene que haber hecho una reforestación arriba para proteger la cuenca. Entonces me puse a buscar, a observar eso, cuando en ese momento llegó un sobrino que es geólogo y se hizo una maestría sobre hidrodinamismo. Yo ni sabía que tenía esa maestría, porque con él tenía poco contacto, y él llegó a Colombia a visitar la familia y le dio por ir a la UIS a visitarme. Él es geólogo egresado de la misma UIS, y cuando llegó a mi oficina, pues yo al verlo y al ser el geólogo le pregunté. Entonces yo le dije, oiga, Freddy, ¿qué pasaría en el río de Caño Limón? Que el río se secó prácticamente y el río era navegable hasta ese punto. Y ahora es puras piedras y la gente ahora cruza el río saltando piedra por piedra sin mojarse los zapatos. Entonces él de una me respondió y me dijo, esto es hidrodinamismo, tío. Entonces yo ese término de hidrodinamismo nunca lo había oído, como posiblemente ustedes también hasta hoy lo están escuchando. Entonces yo le mamé gallo y le respondí con una pregunta. ¿Y esa religión cuál es? ¿Sí? Entonces me dijo, no, tío, eso hay tesis de grado. Inclusive hay una amiga que se acabó de graduar y ella hizo una tesis sobre Rubiales, sobre ese hidrodinamismo. Entonces, esa es la que quiero buscar, aunque yo tengo muchos artículos sobre ese tema. Y a Echeverry, después del enfrentamiento, y dijo que eso no existía. Yo le envié 32 artículos científicos, 32 papers, inclusive uno escrito por un vicepresidente de exploración de Ecopetrol, Tomás Villamil, vicepresidente hace como unos 15 años, ¿no? Que él hizo un doctorado en el Instituto Francés del Petróleo y su tesis de grado fue sobre el hidrodinamismo en la cuenca de los Llanos Orientales.
Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, yo dirigí una tesis de grado también en la UIS a raíz de este tema sobre hidrodinamismo. ¿Ve? Aquí tesis rubiales sobre hidrodinamismo. Esta que dice Estado del arte del hidrodinamismo, esa es una tesis de la Escuela de Petróleo. Esta es evaluación e identificación de factores geológicos que controlan el hidrodinamismo en un campo en la cuenca de los llanos. Esta es la niña amiga de mi sobrino, Jenny Carolina. Fue la primera tesis que yo leí sobre el tema. ¿Sí? Si miramos la fecha, era reciente. Yo estoy hablando del 2012, cuando me enteré del tema, que fui a Tauramena y supe el fenómeno del río Cusiana, y lógicamente pues ahí es donde mi sobrino me dice, vea, hay una tesis del año pasado, y él mismo me la bajó. Claro, después él llegó a Estados Unidos y me envió un poco de artículos en inglés sobre el tema, porque él es donde ahí me cuenta, me dijo, yo estudié una maestría en ese tema. Y a esta tesis pues se refiere a Rubiales. Entonces quiero mostrarles en el momento, y si ustedes quieren tener material de este, yo se lo regalo y se lo mando al WhatsApp para que lógicamente pues ustedes lo tengan. Entonces aquí por ejemplo se muestra en esta gráfica lo que le estaba comentando. Una cosa es hidrostático, que aquí le hacen la analogía con un tanque lleno de arena y de agua, y pues mientras la válvula esté cerrada todo esté estático. Pero a medida que yo abro aquí la válvula, pues lógicamente se empieza a llenar y empieza a haber influjo. Aquí está el influjo, es entrarle agua. Y en la naturaleza pues hay puntos de afloramiento, como el caso de Carbonera de Caño Limón. Esta es la cordillera, ahí aflora la formación, sale de superficie, y más abajo allá Caño Limón. Supongamos que ese sea Caño Limón. Mientras no se perfore, pues eso está estático, porque es como cuando uno llena una matera con agua. Si allá abajo no tiene huecos, pues se llena de agua y se rebosa. Y entonces el agua ya rebosada se va por escurrentía. Pero si la industria perfora y empieza a sacar el petróleo como Caño Limón, pues empieza a generarse un influjo. Y el agua empieza a viajar, a entrar y a recuperar el volumen que se sacó. Y por eso, pues estos yacimientos tienen muy buenas características. Una es que usted no necesita recobro mejorado, porque ya lo tiene. A usted, como por ejemplo en Caño Limón, que le van a inyectar agua, si el agua le llega al yacimiento naturalmente. Entonces en Caño Limón, por ejemplo, se producen 3 millones de barriles de agua por día, mientras que de petróleo solo son 50.000 barriles de petróleo en este momento. Entonces, si usted va y mira el corte de agua, un pozo produce más del 95% de lo que produce un pozo en Caño Limón es agua. En sí, pues un yacimiento que produce 3 millones de barriles de agua por día, 50.000 barriles de petróleo, pues es un yacimiento de agua. Caño Limón, Rubiales produce 4 millones de barriles de agua por día, y Rubiales de petróleo está como en 110.000 barriles. Entonces, si usted compara 110.000 barriles, lo divide en 4 millones de barriles de agua, pues eso le da un corte del 95-96%. ¿sí? Entonces, no son yacimientos de petróleo, son yacimientos de agua. ¿ya? Entonces, lógicamente, eso genera el movimiento. ¿Y por qué se seca el río? Porque si cuando estaba en estado hidrostático, pues el agua no viajaba por la roca, porque ya está llena, está saturada. Entonces, el agua se va por la escurrentía, que es el río. Pero cuando usted empieza a sacar el petróleo y empieza el influjo de agua, pues entre más agua saque, el agua que saca aquí con los pozos, le entra en la zona de recarga. ¿sí? Va a entrar acá. Y obviamente, pues 3 millones de barriles de agua que produce Caño Limón son 3 millones de barriles por día que chupa de la zona de recarga.
Y si la zona de recarga es un río, pues obviamente el río se profundiza y el río se va al yacimiento, ¿sí? Y recarga el yacimiento. Ese es el fenómeno por el cual el río Tame se secó, porque el punto de recarga es más arriba de Tame y obviamente se secó el río. ¿Y por qué? Es un río chiquito. Entonces 3 millones de barriles de agua es todo el río, ¿sí? 3 millones de barriles de agua por día, imagínense, todo el río. Cosa que no se ve y digamos no es sensible en el caso de Rubiales. ¿Por qué? Porque Rubiales se recarga al río Guaviare y la comparación del caudal de Rubiales, de Guaviare, el río Guaviare es un río inmenso, navegable, el agua que de 4 millones de barriles de agua por día que le entran al yacimiento, pues es como quitarle un pelo a un gato. Pero en el caso, por ejemplo, de Caño Limón, pues quitarle esa agua, 3 millones de barriles de agua al río Tame, pues obviamente pues lo secó. ¿Sí ven? Yo les mamo gallo a los de Tame cuando voy, les digo que ellos el río no lo han perdido. Haga de cuenta que Tame está aquí, en el Piedemonte. Yo les digo que ellos, el río de ellos todavía está, pero pasa 6.000 pies por debajo, 6.000 pies por debajo de ellos. Y que el río no se pierde porque el río vuelve y sale en Caño Limón. Y obviamente pues se vierte al estero del Lipa, ¿sí? Allá también hicimos una tesis de grado. Entonces el río, claro, el río sale del estero del Lipa, pero ya sale contaminado porque al pasar el yacimiento pues se mezcla con el petróleo, termina con trazas de hidrocarburos, arrastra minerales pesados y toda esa cosa, y pues ya no es igual. Eso es un fenómeno que fue lo que hizo a que cuando la Shell se enteró de ese fenómeno, le vendió la parte de ellos a la Occidental y se retiró del proyecto, porque para los europeos pues el medio ambiente es prioridad. Bueno, eso hay muchos, yo tengo inclusive, hay otro yacimiento que se llama Medina, que es de la empresa Lukoil rusa, que está en el municipio de Medina, eso es Cundinamarca, pero es Piedemonte Llanero, cerca de Villavicencio, y allá también es el mismo fenómeno, y allá secaron las quebradas del macizo de Quetame. Allá los campesinos demandaron y lógicamente pues ganaron y les tocó a la empresa Lukoil indemnizarlo y ponerles acueducto y llevarles agua, ¿sí? Bueno, todo esto yo quiero mostrarles lo de Rubiales y rápidamente. Vea, esta es la cuenca de los llanos, este es el basamento, es el escudo guyanés y aquí está Rubiales, ahí están los pozos. Por aquí, por este margen, aquí, por ahí va el río Guaviare. El río Guaviare le aporta agua o recarga el yacimiento de Rubiales, no por una falla ni por la misma formación, sino se va por el basamento, ¿sí? Por el basamento. Creo que aquí hay una, ellos corrieron simuladores, Skrillin y todo, utilizaron los registros de pozos y utilizaron la sísmica. Esa es la sísmica. Este es el simulador. Pero ellos utilizaron registro de pozos, lo que estamos viendo, para ver el contacto agua-aceite. Y hay algo que de pronto ustedes no lo vieron en sedimentología, y yo tampoco lo sabía, es que nosotros hablamos de trampas estructurales y trampas estratigráficas y homosalinos o trampas combinadas. A nosotros nunca nos hablaron de trampas hidrodinámicas. Uno siempre considera que una trampa tiene un sello y que el sello pues es una roca impermeable, normalmente una lutita. Y resulta es que en Rubiales, Pirirí y Quifa no hay ninguna de esas trampas. Allá está, vea, desde el escudo de la Guyana, ahí están los pozos. Y con los registros de los pozos se ve el contacto agua-aceite. ¿Y qué se detectó? El sello que generó la acumulación de hidrocarburos ahí en Carbonera, en ese punto, es la misma agua. El agua que va bajando porque va entrando por el basamento
y se encuentra con el crudo, y por la diferencia de densidad y como son dos fluidos invisibles, entonces el agua fue la que detuvo, el agua fue la que detuvo el crudo. Entonces, esa agua, como es la que detuvo el crudo, por eso se conoce como trampa hidrodinámica. Bueno, aquí está la formación carbonera, que va llegando hasta el basamento, y aquí está pues con los registros, y estos son registros gamma ray, ¿sí? Está mostrando ahí, y los registros de resistividad combinados, entonces van mostrando la capa de aceite, y la capa de aceite se va haciendo más delgada, más delgada, más delgada, hasta que desaparece. A partir de ahí no es que se acabe la formación sigue y la formación es más gruesa, ¿sí? Sino que llega un momento dentro de la misma formación carbonera que la capa de aceite va siendo más delgada en la parte superior, ¿sí? O sea, esto es más somero que aquí es más profundo. Y de acuerdo a la acomodación del hidrocarburo, por ser el hidrocarburo más liviano que el agua, lo lógico, si la trampa fuera una falla aquí, es que en la parte superior hubiera más crudo, la capa de crudo fuera más gruesa acá, y el agua aquí abajo. Aquí es al revés, el agua está arriba, en la parte superior más somera, ya llega a un punto en el cual, si usted perfora el pozo, ya encuentre solo agua. Y a partir de ahí, hacia lo más profundo, va encontrando la capa de petróleo más gruesa, más gruesa. Entonces, ¿qué fue lo que detuvo el petróleo? El agua. Y el agua tiene movimiento, va viajando. Y no va viajando por el mismo hecho de que se hayan perforado los pozos y hayan empezado a extraer crudo. Obviamente, al empezar a extraer el crudo, pues el agua se mete a los pozos y sale por los pozos. Pero lo que ocurre aquí en este punto, y lo dicen los perforadores, es que después de Carbonera, la presión se cae. El gradiente de presión viene aumentando, viene aumentando, viene aumentando, y cuando pasa el yacimiento, se cae la presión. ¿Eso qué significa? Que hay un río subterráneo, ¿sí? Hay un río subterráneo por debajo del río Meta y por debajo del Orinoco, así como hay un río subterráneo por debajo del Amazonas. En el Amazonas es a 12.000 pies de profundidad. Ustedes lo pueden buscar, busquen en Google río subterráneo en el Amazonas, y eso ya ha sido estudiado en tesis de doctorado. Ese río lo descubrió Petrobras con la perforación de más de 400 pozos que hizo por toda la cuenca del Amazonas buscando petróleo. Y lo que se encontró fue con un río subterráneo que lleva más agua que el mismo río Amazonas y es mucho más ancho. Obvio, la velocidad del agua es muy lenta y él vierte sus aguas en el Atlántico a 200 kilómetros mar adentro, 200 kilómetros mar adentro de donde está el delta del Amazonas. Y por eso en esa zona del océano Atlántico, donde esa agua termina llegando al océano, ahí hay peces de agua dulce, que era un fenómeno que sí se sabía, se conocía con mucha anticipación, de que allá había en el océano, en esa parte, peces de agua dulce, y decían, bueno, pero peces de agua dulce en el océano Atlántico, ellos se adaptaron, esos peces del río, a vivir ahí, tan raro, ¿no? Tan raro. Pero cuando ya se descubre el río subterráneo y se descubre dónde, digamos, vierte las aguas al océano, entonces ya se descubrió por qué era el fenómeno. Entonces, compañeros, por debajo del río Orinoco también va un río subterráneo, y esa es la razón por la cual la presión cae después de cruzar el yacimiento. Entonces, esa es la razón también por porque el agua viene bajando por el basamento y se mete por la formación carbonera, y lógicamente pues se lleva, y en esa zona, si usted perfora y cruza el río el yacimiento de Rubiales, los perforadores cuentan, después de que llega a esa zona,
esos decimos nosotros, presiones subnormales, ahí hay zonas ladronas. O sea, ellos tienen muchas pérdidas de circulación de lodo, porque se les va por ese río. ¿Sí? Entonces, ese río subterráneo es el que transportó el crudo también para Venezuela, que está obviamente en la baja del Orinoco. Entonces, compañeros, son fenómenos naturales. Muchas veces pues, no los conoce la gente, yo no los conocía. Hay artículos también científicos publicados aquí en Colombia. Obviamente no lo conocía tampoco Echeverry, y yo por eso lo cuestioné, porque le dije, vea, ese mismo fenómeno se va a dar en la Macarena, y cuando empiece a sacar petróleo o pecol, pues va a secar el caño, porque el caño Cristales es un cañito que usted lo cruza de un salto. No es el río Guaviare, que es navegable. Entonces, vuelvo y repito, quitarle agua al río Guaviare en la recarga de Rubiales, como dice uno, vale huevo, ¿sí? No se nota el daño. Pero quitarles agua al Caño Cristales es una bocatoma, es un chorrito, pues se tira el caño y lo seca, y ese río, pues no es un río, es un caño inclusive. Ese solo tiene agua en invierno, después de junio hasta diciembre, y de diciembre o enero a junio no tiene agua. ¿Por qué? Porque no es un manantial, sino son aguas de escurrentía, de agua lluvias. Es agua que cuando llueve en la serranía, pues el caño, por ahí bajan las aguas lluvias durante toda la temporada de lluvia, porque allá en los llanos son 6 meses de verano y 6 meses de invierno, muy diferente aquí a esta zona. Entonces, yo les decía, porque es que cuando uno va a Caño Cristales, de pronto ustedes no han ido, y los invito a que vayan, porque tenemos el río más bonito del mundo, de los 5 colores, y el mes de septiembre es donde están los 5 colores. Y es visitado, el 90% son turistas extranjeros. Vale 300.000 pesos el ingreso, eso es un parque. Entonces, es atentar contra ese patrimonio, no solo de los colombianos, sino del mundo. Yo le decía ahí en el Congreso a ellos que no hicieran eso, porque habían acabado de la ANLA y aprobar la licencia ambiental, y yo les dije, no, eso van a acabar con ese ecosistema, y por eso pues el argumento mío era que si yo apostaba mi tarjeta profesional y que si ellos sacaban petróleo y Caño Cristales no se secaba, pues yo renunciaba a mi tarjeta profesional. ¿Por qué hice esa apuesta? Porque yo estoy seguro 100% de que ese fenómeno se va a generar ahí, porque ya se está dando en otros lados y las condiciones geológicas son las mismas, porque yo estudié los registros y la sísmica que se hizo en esa zona. Y ahí se perforaron pozos estratigráficos, y cuando uno va a Caño Cristales, encuentra manaderos de crudo por todo el caño, y esa roca es metamórfica. ¿Eso qué significa? El crudo salió por el basamento. Entonces, cuando empiecen a sacar el crudo abajo, pues se va a generar una presión hidrostática superior por el agua a través del basamento, y el agua del caño va a fluir hacia el yacimiento a recargarlo. Entonces irían a secar el caño. Entonces ellos argumentaban que cómo se iba a dar ese fenómeno. Bueno, el Juan Carlos Echeverry, pues es economista, ese no sabe esa mierda un culo. Él argumentaba era que el yacimiento estaba tan abajo que habían capas impermeables verticalmente por encima, y que era imposible que el agua desde la superficie se filtrara hasta el yacimiento. Obvio, él no entendía este fenómeno, porque se estaba refiriendo era a una, digamos, migración vertical de la superficie hacia el yacimiento, cruzando pues todas las lutitas o formaciones impermeables, y a eso no me refería yo, sino me estaba refiriendo era a este fenómeno en el cual, mire, este mapa, ahí está Rubiales, y el río Guaviare está a 150 kilómetros de distancia. Esa es la distancia. Esta es una vista aérea, como lo pueden dar cuenta, y ahí va el río, y ese es el río
ahí empieza, ahí termina la cuenca, el río va por el borde de la cuenca y ahí empieza el basamento. ¿Ya? Esto ya es cuenca sedimentaria y esto ya es metamórfico, la escudo de la Guyana. Entonces el agua del río se profundiza y viaja 150 kilómetros, ¿sí? Desde aquí, desde el río, viaja 150 kilómetros, viaja hasta que llega al yacimiento y sale por los pozos. ¿Sí? Ese es el fenómeno, compañeros, a través del basamento. Caño Limón a través de la misma formación. Y hay otros yacimientos que es a través de fallas. Entonces, ese fenómeno se está generando aquí. Este es el lado opuesto de la serranía de la Macarena. Caño Cristales queda para el otro lado y la cuenca del Caguán, donde está Upecol, del bloque serranía, era al otro lado y los pozos, el yacimiento, decían que estaba a 60 kilómetros de distancia del caño. Entonces yo les decía, si aquí está a 150 kilómetros y se presenta el fenómeno, al otro lado de 60 kilómetros también se va a presentar el fenómeno. Igualmente, pues Caño Limón son 200 kilómetros de distancia de la zona de recarga hasta el yacimiento. Entonces, compañeros, ya nos dieron las 12. Simplemente quería que ustedes entendieran ese fenómeno. Toda esta parte sedimentaria es clave para nosotros poder entender los registros. No es, obviamente, carreta que yo les quiera dar a ustedes ahí por dárselas, sino que son importantes y es donde uno entiende muchos fenómenos de la naturaleza. Ahora, ya para cerrar el tema del hidrodinamismo. Este fenómeno del hidrodinamismo es casi que único y propio de los llanos orientales. Ese fenómeno no se da ni en el Magdalena Medio, y de pronto por ahí en el Huila parece que hay un yacimiento, el río Ceibas, que tiene recarga, creo que hay uno, y en el Putumayo parece que Orito tiene recarga, ¿sí? Por ahí en el Putumayo. Pero es un fenómeno casi que exclusivo de la cuenca de los llanos orientales y casi que del mundo. Quien descubrió este tipo de recarga o este fenómeno del hidrodinamismo fue Kim Hoover, un geólogo de la Shell, y lo descubrió por allá en Estados Unidos, en la cuenca del Mississippi, en un campo petrolero. Excepto los campos petroleros de los llanos orientales, que casi todos tienen hidrodinamismo por las condiciones geológicas de la cuenca y el levantamiento de la cordillera oriental, excepto esos campos, el único campo que se conoce en el mundo que tiene hidrodinamismo fue el que estudió Kim Hoover en la cuenca del Mississippi en Estados Unidos. En el resto del mundo ese fenómeno no se da. Entonces, ojo, compañeros, que muchas veces uno desconoce cosas y pues cuando uno las desconoce y las escucha, pues al que le escucha hablar de eso le dice, ese marica está hablando paja. Y eso era lo que en el año 2016, pues de mí hacían memes y se mofaban, se burlaban de mí, diciendo que yo estaba hablando mierda. Hasta mismo Nicolás, como director de la escuela, me desacreditó y mandó una carta diciendo que yo no tenía fundamento en las huevonadas que decía. Y no, eso es cierto. Al final, pues el tiempo a uno le da la razón. Y yo también, debido a eso, pues ya conocer los estudios, aunque esos estudios son confidenciales. Y cuando me los dieron, me dijeron que no los diera a conocer. Pero yo, para poder, pues, demostrar de que tenía la razón, tuve que darlos a conocer. Entonces, compañeros, quedamos aquí. Hoy no vimos sino una diapositiva, pero una clase que a mí me parece muy interesante. Lo importante no es avanzar por avanzar, sino que lo que nosotros conozcamos lo aprendamos bien. Y mucho más, pues si tenemos estas dificultades de enseñanza-aprendizaje por estas redes virtuales. Entonces, compañeros, les deseo un feliz día, terminen muy bien y que se cuiden mucho porque el COVID se está expandiendo demasiado, muy rápido. Ya llegamos a 42.000 casos hoy. Colombia, esto es bastante. Bucaramanga, que hace 8 días tenía 69 casos, ya llegó ayer a 197, por lo cual cuidémonos muchísimo, compañeros, porque ustedes, como les he dicho,
puede ser que sean asintomáticos y no los mate el COVID, pero sí su familia, alguien de sus casas que esté propenso, por lo cual cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana, compañeros. Profe. Sí. Profe. Estoy escuchando. Profe, es que, bueno, esta es la parte como de la clase, ¿sí? Yo, como usted dijo, lo de la apertura del grupo de política, bueno, que eso tiene que ir al consejo y todo eso. Y ellos los festivos no sesionan. Y acá, o sea, creo que hay como 3 lunes que son festivos.